Entonces este es el título, ¿verdad? El liderazgo de Jesús el Cristo, la arquitectura invisible detrás de 3 años que cambiaron la historia. Y realmente es interesante porque fueron 3 años que revolucionaron la historia completamente, pero hubieron 30 años desde el nacimiento hasta la edad de 30 años que hubo una preparación invisible. O sea, por eso tiene aquí la figura del iceberg, ¿verdad? La puntita son los 3 años, el 10% visible del ministerio público y revolución histórica que hizo Jesús, y los 30 años, el 90% invisible, que es preparación silenciosa, disciplina e incubación. De manera que el 90% de la preparación ocurrió en el silencio absoluto. Y aquí tiene un mensajito muy interesante que nos dice que la paciencia es el éxito. Déjame devolverme. De esperar. Ay, escúchame que tengo una molestia aquí en un pie que me está fatigando un poquito. La paciencia estratégica es la antítesis del éxito inmediato. El aspecto más revelador del liderazgo de Jesús es precisamente el menos analizado, su tiempo en el anonimato. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿cómo se formó el carácter? La forja del carácter no sucede en un seminario, sino en la cotidianidad. Primero tenemos esta dimensión que está acá, esta columna, el tectón, que quiere decir trabajo. El término griego tecton describe a un artesano. Experimentó el sudor, la negociación, clientes difíciles y el trabajo duro. Aprendió el valor del esfuerzo antes de exigir compromiso. Nazaret, su comunidad, un pueblo sencillo y a menudo despreciado. Creció conociendo la pobreza comunitaria, la opresión del Imperio Romano y las necesidades de la gente de a pie. La raíz, su formación, asistencia a la sinagoga, memorización rigurosa de la Torá a los 12 años, ya mostraba capacidad para debatir la ley divina con maestros en el templo. 3 hitos decisivos antes de la acción pública. Primero fue el bautismo. ¿Qué significó el bautismo? La confirmación de su identidad. Sometimiento en el Jordán. Recibe afirmación antes de su primer milagro. Liderar desde una identidad consolidada, no desde la necesidad de probarse. Eso es muy interesante para nosotros como líder. Liderar desde una identidad consolidada, no desde la necesidad de probarse. Entonces, porque recuerden que en el bautismo en el Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizó, fue cuando se oyó la voz del Espíritu Santo de Dios que le dijo que eres el Hijo amado en que tengo complacencia. Entonces, en el desierto, que es la segunda etapa, viene la prueba de carácter. Fueron 40 días de aislamiento, ayuno y tentación inmediata tras el bautismo. La forja final del carácter a través de la resistencia. Y después, que hace un buen líder, la selección del equipo. Comunidad y estrategia. Tuvo una noche completa de oración antes de elegir a los 12 discípulos y preparar a quienes continuarían la obra. Es entender que el líder solitario tiene fecha de caducidad. Y de ahí pues arranca su ministerio público de 3 años de impacto masivo. Aquí tenemos un cuadro interesante que nos pone bien clarito las motivaciones de las famosas tentaciones en el desierto y cómo podemos observarla desde 3 puntos de vista diferentes. El atajo ofrecido, la trampa del líder moderno y la victoria del carácter. El primero, convertir piedras en pan. ¿Cuál era la trampa? Usar el poder para satisfacer necesidades inmediatas o buscar el atajo fácil. ¿Cuál es la virtud del carácter? Disciplina estricta y visión a largo plazo por encima del confort. La otra tentación, lanzarse del templo. Ese es el atajo. La trampa del líder moderno, caer en la vanidad, buscar la fama instantánea y crear espectáculos sin sustancia.
La victoria del carácter, legitimidad construida en el trabajo real, no en el aplauso público. La última tentación, los reinos del mundo a cambio de adoración. La trampa del líder moderno, obtener poder político y control absoluto, evitando el proceso del sacrificio. La victoria del carácter, respetar el proceso legítimo y mantener inquebrantables los valores fundamentales. La anatomía de un impacto concentrado en 36 meses. Comenzamos por acá. Un fundamento sólido, 30 años de raíces sostuvieron 3 años de fruto. Acumuló madurez emocional y espiritual inquebrantable porque nunca tuvo prisa por destacar. Claridad absoluta de propósito. No intentó abarcarlo todo ni complacer a todos. Sabía exactamente a qué había venido y reconocía con precisión cuándo era su hora. Inversión en las personas, multiplicación en lugar de adición. No construyó una estructura institucional rígida. Implantó un mensaje transformador en un grupo dispuesto a dar su vida, traduciendo el siglo I al ritmo del siglo XXI. ¿Cómo aplicamos el modelo arquitectónico de Jesús al liderazgo contemporáneo? 6 lineamientos prácticos para un liderazgo con sustancia. Vamos a verlo ahora. Primero, la regla de Nazaret, base invisible. Principio. Jesús dedicó 30 años a prepararse en silencio. Para nosotros, líderes, no te apresures por la visibilidad. Invierte tiempo en estudiar y cultivar estabilidad emocional. Tu capacidad para sostener el éxito en público dependerá directamente de lo que haya construido en lo privado. Segundo, la toalla sobre la corona, o sea, el servicio. Principio, Jesús redefinió la autoridad al lavar los pies a su equipo. Antepon el bienestar y desarrollo de tu equipo. Lidera preguntando, ¿cómo puedo facilitar el trabajo de los que me siguen hoy? En lugar de exigir que te sirvan desde un pedestal. Profundidad, estrategia y coherencia real. La tercera es la multiplicación versus la popularidad. Profundidad. Principio. Invirtió su energía en formar profundamente a 12 personas. Enfócate en mentorear y capacitar bien a personas claves. Un líder efectivo no acumula seguidores pasivos. Forma nuevos líderes capaces de replicar la visión. Y el cuarto es la coherencia real, integridad invulnerable. El principio enseñó con el ejemplo y combatió frontalmente la hipocresía. Sé auténtico, acepta limitaciones, pide perdón al equivocarte y mantén alineación total entre lo que predicas y cómo vives. La gente hoy exige líderes coherentes, no perfectos. Comunicación empática y alcance periférico. La quinta es el arte de las parábolas, el contexto. El principio explicaba verdades profundas mediante historias cotidianas. Simplifica tu mensaje sin restarle sustancia. Traduce conceptos complejos a un lenguaje accesible usando ejemplos de la vida real que conecten con los desafíos de tu audiencia. Y el sexto, empatía y periferia, la inclusión. Principio, rompió barreras sociales para acercarse a los marginados. Sal de las cuatro paredes. Construye puentes en lugar de muros. Acércate a tu comunidad desde la escucha activa y el apoyo práctico. Nunca desde el juicio o la imposición. Y aquí vamos terminando esta parte con el cambio de paradigma en el liderazgo contemporáneo. El mundo moderno nos empuja a la visibilidad inmediata sin someterse al proceso. La acumulación masiva de seguidores pasivos, construcción de estructura
institucionales rígidas y muros sociales, autoridad ejercida desde el pedestal y la infalibilidad. El modelo de Jesús nos demuestra con preparación profunda y paciencia, lo invisible, regla de Nazaret. Inversión en la multiplicación de líderes capacitados, profundidad. Acercamiento periférico mediante puentes y empatía activa. Liderazgo fundamentado en la vulnerabilidad y el servicio radical, la toalla. El impacto duradero exige raíces profundas. El impacto duradero es directamente proporcional al tiempo que estamos dispuestos a prepararnos en lo invisible. Opiniones. Conversamos con Juan Luis y Osi, que fueron los primeritos que llegaron en el día de hoy. ¿Qué nos pueden decir de esa forma de observar el liderazgo del maestro? No, sí, no, tú sabes, una guía completa de lo que hay que hacer día tras día, porque hay que ponerse en los zapatos y de tratar de seguir todo su ejemplo y llevarnos por él. Ujú. Ser siempre ese faro que ilumine a las personas que te siguen y tú sabes, que ellos puedan guiarse por nosotros y saber que pueden confiar en nosotros y nosotros siempre tratar de hacer o de hacer lo que estamos supuestos a hacer y llevar esa voz de aliento, esa voz de amor a todos los lugares, incluyendo, aceptando y siendo siempre nosotros mismos. Ujú. Exactamente, gracias. ¿O sí? Es que el maestro tuvo ese tiempo tan maravilloso, parece que de preparación, porque verdaderamente no se sabe mucho de estos 30 años primeros que él estuvo Sí. en su anonimato y se preparó muy bien. Ujú. Y creo que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, pues hemos estado bastantes años también, pues estudiando, compartiendo en grupos como estos, liderando a veces comunidades espirituales en las cuales lo hacemos. Y entonces ese es el ejemplo a seguir, para prepararte primero y después lo que la vida te va ofreciendo, hacerlo y llevarlo desde las enseñanzas que Él nos ha dejado en ese Nuevo Testamento, con todos sus milagros y todas las obras que hizo, siempre caminando sobre el terreno del amor, la comprensión y la paz, que siempre estuvo presente en él. Nos prepara verdaderamente su liderazgo espiritual, nos prepara para ser cada vez mejores y mejores seres humanos y tener siempre en nuestra mente y corazón la oración perfecta de hazme un instrumento de tu paz. Que podamos, Gracias. tú sabes, siempre eh, competir y compartir en amor y verdad lo que somos, no separarnos de la fuente y como él decía siempre, el Padre y yo, uno Uno somos. somos. Xiomara. Bueno, sí, es maravilloso. Gracias, Genaro, por traer estas cosas tan interesantes que a veces las olvidamos. Y realmente es tan importante saber el silencio que Jesús guardó para prepararse para ese liderazgo que él eh, hizo en 3 años nada más. A mí de todo esto, lo que más me admira de ese gran maestro de maestros es su humildad, cómo él sabiendo tantas cosas y conocedor de todo lo que había a su alrededor, siempre trató con humildad todas las situaciones, aún con la grande jerarquía de la época. Él se ponía pequeño y era aún más grande. Y la enseñanza de que siempre debemos, pues, irnos al silencio para escuchar la voz interna del Padre y para saber qué es lo que debemos hacer. Buscar esa guía divina. O sea, sus enseñanzas siempre fueron, busca la guía divina, escucha y nada, ama a todo el mundo tal y como es, porque él no vio diferencias en nadie.
Él amó a todos como ellos eran. No le pidió a nadie que cambiara, simplemente los invitó a estas prácticas y así lo hizo. Gracias, Genaro, porque es interesantísimo. Hay mucha tela que cortar, pero quiero ver cómo otros también nos ayudan a nosotros crecer aún más. Gracias, gracias, Edison. Gracias. Primero que todo me quito de verdad el sombrero ante semejante y maravillosa presentación. Increíble, como decía Genaro, poquitas diapositivas, pero muy profundas. A medida que fue avanzando la presentación, me acordé de la película Los Elegidos, esa película que muestra otra etapa y otra vida de Jesús. Y yo que trabajo en este momento en redes de mercadeo, en network marketing, qué día escuché una presentación maravillosa que un hombre, un líder coherente entre lo que pensaba, decía y hacía, logró en 3 años tener 12 líderes y que esos 12 líderes en miles de años, hoy hay en la humanidad miles, millones y millones de seguidores. Y pues la charla iba orientada a eso y a mí eso me impactó demasiado, porque mostraba un liderazgo con coherencia, un liderazgo desde la sencillez, pero con la profundidad de cada palabra que expresaba. Un liderazgo que de alguna manera mostraba que el reino es infinito, pero un reino infinito en el amor. Ujú. Y creo yo que eso fue lo que nos contagió a todos. Hoy en el transporte, en el bus, venía escuchando 3 hombres haciendo, ¿cómo se dice? Predicando y muy buen discurso. Y ahorita que estabas en esa presentación, me acordé inmediatamente de ellos. 3 líderes que están tratando de llevar a las personas que estábamos en el transporte a que miráramos a ese gran líder que Ujú. tenemos. Y la verdad que lo felicito, Genaro, porque maravillosa presentación del liderazgo. Y me siento orgulloso de ese líder que es el que guía mi vida y es el que orienta mi corazón. Muchas gracias. Gracias, brother. Antonio, y después viene Juan Perea está abajo de ti, ahí. Ya, bueno. ¿Qué te digo? ¿Me escuchas? Sí, He quedado impresionadísima, como dice ay, no me olvidó el nombre, tú sabes quién es, el señor que habla ahora. Este, y yo decía, ¿y qué presente este hombre hoy? Oh, mira con lo que salió. Maravilloso. Y no tanto lo maravilloso, sino lo que me enseña a mí. Xiomara dijo que es bonita lección, que nos está enseñando y que lo que él vino a hacer y lo que estamos aprendiendo y lo que tú ha aprendido para darlo a conocer a nosotros. Pero para mí lo que yo he entendido y he hablado tanta cosa contigo es cómo el estilo de liderazgo de Jesús, pero para mí es cómo tú vas a liderarme yo, cómo me estoy liderando, estoy siendo el líder para mí primero. Entonces, cuando Xiomara aventó el silencio, y eso me atrae mucho, me ha traído mucho consecuencias buenas. Cuando tengo un coraje, un ímpetu de lo que me dan humanamente, pues he optado por el silencio. Y sí me doy cuenta que en el silencio puedo corregirme yo, corregir cosas. Entonces ahí me doy cuenta que me estoy
liderando yo y puedo liderar a los que están a mi alrededor. Pues mira cómo tú has aprendido, mira cómo tú has cambiado. Entonces, el liderazgo, él lo hizo para nosotros, dejó esa huella, pero él se duró 30 años preparándose. Él tuvo la oportunidad de nacer, de ser elegido y vino a enseñarnos eso. Entonces, la enseñanza ahora mismo es para mí, cómo yo liderar mis emociones, liderar todas esas, toda uno viene arrastrando, toda esa cultura heredada para liderarme yo ahora y poder continuar y dejar el liderazgo, dejar esa huella en la familia, en los alrededores. Genaro, gracias. No, me ha sorprendido, te felicito. Y me felicito a todos, porque tremendo. Gracias a ti, porque realmente de eso se trata. Si no tenemos un grupo, si no tenemos una empresa, liderarnos nosotros mismos para estar mejor y para dar un mejor ejemplo. Juan, vamos a dar a Nancy y después tú, ¿ok? Nancy, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, la comparación que ha hecho Genaro entre los líderes actuales y lo que el liderazgo de Jesús de Nazaret, eso me, es decir, me descrestaste y me centraste. Esas son las tentaciones de Jesús en el desierto, que es muy fácil caer en ellas si no tenemos disciplina, amor, constancia. Jesús lideró desde el amor. Fue ejemplo de amo, ama, ama, ama a Dios. O sea, dentro de ti, yo soy el que soy. Al prójimo como a ti mismo, todo se concentra. Si yo no sé amar, no puedo enseñar a otros el amor. La paciencia, una de las cualidades maravillosas del amor. La fortaleza y el silencio. Jesús hablaba y escuchaba. Es mucho lo que hay que decir, pero creo que he tratado de resumir. Gracias, sí. Gracias, Genaro. No, gracias a ti. Enseñanza Gracias. Bendecido eres. Gracias por la compañía. Juan Perea. Sí, gracias. No, pues, como todos han dicho, y en el argot del béisbol dice, la sacaste del estadio. Es un tema, para mí Jesús es mi modelo de vida y tengo un libro que se lo recomiendo que se llama El liderazgo de Jesús. Véalo aquí. Ujú. Entonces, allí habla de que realmente él dice que Jesús, su misión era sanar a los enfermos y darnos vida eterna. Entonces, si esa era su misión, sanarnos no solamente de las heridas físicas, porque él a los leprosos y al ciego y al paralítico y a todo el mundo lo levantaba, yo pienso que es más bien en la parte interior de nuestro espíritu que requiere como decía Antonia, empieza por mí. Entonces aquí en una parte dice, no me va a tomar mucho tiempo, pero quiero compartirles esta parte donde dice que Jesús encontraba soluciones a los problemas. Y como líderes, eso es lo que buscamos, siempre buscamos resolver algo, solucionar algo de la vida todo el tiempo. Y dice que también que la gente exitosa simplemente son los que encuentran soluciones a los problemas. Y pone el ejemplo de un abogado exitoso, un médico, anda buscando resolverle un problema a alguien. O sea que desde la perspectiva de la vida diaria y cotidiana, lo que buscamos es solucionar algo a través de nuestra creencia.
También habla aquí de que miles estaban cargados de culpa por los pecados y Jesús ofreció perdón. Miles estaban hambrientos espiritualmente y Jesús dijo, yo soy el pan y la vida. Eso está en Juan 6:35. Dice que Jesús andaba haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Eso está en Hechos 10:38. Jesús tenía algo que las demás personas necesitaban. Habla de que, y aquí ya hace una pregunta, ¿no? Hágase un inventario y qué tiene usted para ofrecerle a la gente. ¿Qué disfruta hacer? ¿Qué intentaría hacer si supiera que es imposible fracasar? Y ya al final porque son muchos capítulos que donde habla de cómo Jesús aplicaba su liderazgo, él dice, hace una pregunta que yo me la hago. ¿Con qué problema específico recientemente ha luchado y lo ha resuelto exitosamente? Ahorita te voy a hacer esa pregunta. Sí, Gracias. bueno, gracias a ustedes. No, gracias, Genaro. Gracias, gracias. Eduardo y después Betty. Bueno, maravilloso tema. Gracias, Genaro, por traer esta charla tan inspiradora realmente. Hay muchas especulaciones de qué pasaron en esos 30 años, ¿no? Y hay unas que tienen un asidero disque demostrable y es que Jesús estuvo en el Tíbet y estuvo no sé en qué otra parte siguiendo maestros. Entonces se pone uno a ver la vida y la obra de Jesús. Si él hubiera seguido modelos de maestros, no hubiera sido Jesús, porque es el maestro de maestros por su autenticidad y porque realmente se siente que todo fue producto de la observación, esa observación de sí mismo, porque era un judío hasta los tuétanos, ojos, ¿no? Era un tipo tremendamente religioso. De pronto hizo esa crítica contra el estamento judío por aquello de la hipocresía, ¿no? Y que muchos pensarán que Jesús era cristiano. Jesús no era cristiano, era judío hasta los tuétanos. Claro. Entonces, en su planteamiento, es lo que está mostrando un estilo de vida, producto de la observación de sí mismo. Entonces, es muy complicado que hayamos convertido esa enseñanza y un estilo de vida que él aprendió justamente haciendo un paralelo con una religión fanática, que la hayamos convertido también en religión. Ahí es donde se nos enredó la pita todo, ¿no? Y bueno recordar desde la enseñanza de Unity que Jesús de Nazaret, antes de ser Jesucristo, era Jesús, simplemente Jesús. Él lo que logró fue despertar el Cristo en él y tuvo la generosidad de darnos a nosotros las pautas de descubrir el propio Cristo en nosotros. Entonces, por eso afirma, esto que yo he hecho lo podéis hacer vosotros, y mucho más. Y cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es que soy yo, el Cristo que tengo dentro, quien tiene el camino, la verdad y la vida. En buena hora que podamos hacer estas reflexiones realmente para poder convertirnos en Cristo, ¿no? Ese es el propósito. Y eso no es soberbia, ojo con eso. No es soberbia. No hacemos milagros porque no nos da la gana. Sí los hacemos. Lo hacemos diariamente. Pero no somos conscientes de los milagros. Exactamente. Que Jesús sigue siendo la figura más importante que ha pisado la faz de la tierra. Gracias, viejo. Gracias, hermano. Betty. Yo estoy meditando, observando, meditando, aprendiendo, y estoy pensando que yo estoy en los 30 años que Jesús estaba aprendiendo todo ese tiempo. Yo estoy en esa época de aprendiendo, escuchando a mis líderes, la sabiduría de aquellos que ya cruzaron el camino, de aquellos que ya llegaron
a la cima de la montaña. Y voy entendiendo poquito a poquito por qué las cosas que vivo también las vivió Jesús. Él me he hecho muchas preguntas acerca de por qué se tuvo que pasar ese esa agonía, ¿no? Y voy entendiendo, dada la sabiduría de aquellos los que me acompañan, que voy entendiendo que era necesario. Así como yo también tuve que pasar muchas situaciones difíciles para yo encontrar el camino que estoy viviendo. Y, y siento que todo lo que Jesús vivió fue enseñanza humana. Yo estoy pasando por esas experiencias humanas y donde yo me voy formando, ¿no? Me voy formando el carácter. El líder creo que comienza con uno. El liderazgo comienza con uno, porque si yo no me formo mi carácter, si yo no formo mi conciencia, si yo no escalo lo que Jesús me está enseñando, eh, yo no llego a ser la persona crística que voy a dar el ejemplo del liderazgo, comenzando conmigo y después la familia y después a quienes se acercan a Fenomenal. mí. Entonces yo le voy encontrando sentido aún a lo negativo, ¿no? Porque de eso negativo yo voy encontrando una verdad, que atrás de todo hay una verdad. Y esa verdad es lo que me da luz a mí para seguir adelante, para estar donde estoy, para seguir el camino que estoy. El liderazgo comienza por mí. Gracias, Y- Betty. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a escuchar a Vivian, después a Miguel Ángel y después a Olga. Gracias, buenas noches. Yo también fascinada. Me encanta cómo lo expones y toda la síntesis. Me encantaron los 6 puntos que hiciste, y los tengo aquí anotados. Em, yo cada momento que tú ibas leyendo decía, ¿qué hay de eso en mí? Me iba como evaluando yo mismo. Y cuando estaba haciendo la evaluación, era como conectar con esa parte más interior. Y me fui dando cuenta que sin saberlo he pasado algunos de estos pasos que Jesús ha hecho sin saberlo. Y me dio tanta alegría, llenó tanto mi corazón y pareciera como que la vida misma solo la voy pasando, pero me voy dando cuenta que tiene un propósito mucho más grande del que yo me imagino. Creo que eso es porque estoy conectada con él. Y eso es lo más importante para mí de toda esta reunión. Saber que no soy yo, sino es él en mí el que está actuando. Y sorprendida de ver uf, esta comparación que hiciste de cómo es ahora o qué es lo que ahora quieren las personas y los liderazgos de ahora. Me ponía a pensar, qué fuerte, porque muchas personas ahora en todo lo que son medios trata de tener millones de seguidores y tienen un trabajo tan fuerte, tan desgastante, que incluso dejan de ser ellos mismos por ser alguien que el público quiere. Más sin embargo, comparado con Jesús, pues sí tenía seguidores, pero yo me imagino que ha de ser, era una porción tan pequeña Así es. y ha sido tan sorprendente porque tal vez yo no lo veía así, como Jesús fue hace miles de años, es porque sigue siendo actualmente y va a seguir siendo hasta el fin de la humanidad. O sea, qué fuerte. Y digo, él es el ejemplo máximo, diría yo, de un buen liderazgo Ujú. y de cómo llegar a obtenerlo con los pasos que tú nos decías. Entonces mi pregunta es, yo que veo mucho la trascendencia, ¿a qué vine a esta vida? Digo, ¿qué del Cristo en mí quiero dejar a este mundo, en este mundo?
qué es lo que quiero trascender yo. Y no por mí, sino porque el simple hecho de dejar que el Cristo viva en mí va a hacer del mundo un mejor lugar. Creo que eso es Amén. lo que, esa es como mi conclusión. Gracias. Amén. Gracias, de eso se trata. Miguel Ángel, vamos a escuchar tu voz, que hace tiempo que no te escuchamos. Buenas noches a todos. Creo que en este momento me siento muy agradecido de tenerte en mi espacio, en esas enseñanzas Sube que un poquito más dejas. tu micrófono, Miguel Ángel, que está muy bajito. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, Ok. Que buenas noches a todos, que me siento muy bendecido y agradecido de tener este espacio, de tenerte como uno de los líderes que enseña cada jueves con esas conversaciones sanadoras, con Xiomara también, en ese liderazgo y entender esa presentación que hiciste, nos da muchas enseñanzas que nos deja ahí un legado, que hay unos líderes diferentes a un líder espiritual. La punta del iceberg no solamente es esa puntica que vemos, sino es esa formación que tú dejas en cada persona o como líder, como hizo Jesús, como deja en nuestros corazones y que se va expandiendo en cada uno. Por eso se llama la ramificación del iceberg y que va bajando y va desglosando. Porque gracias a tu conocimiento, a esa parte científica que nos llegas, que nos hizo ver no solamente con Jesús, porque ahí donde ustedes no crean, yo he estado presente en muchas de las ustedes conversaciones sanadoras por YouTube. Otras he ingresado que no se han dado cuenta, pero he ingresado y he estado ahí con ustedes. El ser líder, yo me aterro a comenzar a ser líder porque no me siento capaz de ser liderar, pero son esas dificultades de que uno mismo se pone, que el ego se trata y que sea. Y decidí dar como un espacio porque pues hubieron varios casos, pero a nivel positivo llegaron mis padres de Estados Unidos, entonces al estar pendientes, pues viajar otra vez a Barranquilla y tener el espacio, por lo que estábamos sacando mi abuelo, de no tener estos espacios para poder dialogar bien o que te interrumpen porque hay un espacio que uno no tiene porque no estás en un entorno, uno dice, es que uno debe sacar el espacio porque es uno con uno mismo y el entorno, qué puedo enseñar o qué puedo dar de mi parte. Mientras que yo escuchaba a ti, Genaro, y después escuchaba a cada uno lo que decían, miles de cosas uno ve en el mundo y ve miles de líderes, pero también ve miles de líderes espirituales a lo que queremos. Encontrar ese liderazgo en cada uno de ustedes que se, digamos, como sé que son ministros, que se han especializado y que nosotros podemos ser, como tú has dicho, Genaro, que quieres dejar la batuta a alguien que es muy cercano a ti y que va llegando y que decía que uno tiene que buscar cuáles son esos 12 discípulos a los que quieren convertir o quieres dejar ese legado porque un líder sin información que pueda llegar a traspasar esa información que lo vi con nosotros, es un líder que queda nulo. Y nos dimos así es. cuenta que el líder no solamente fue Jesús, el líder fue como el que generó eso y después los 12 discípulos, pero de esos 12 discípulos se han creado varios líderes y hay líderes espirituales en cada diferente religión que también profesan. Y de esos 12 líderes también hay personas que no solamente escuchamos, que también vamos a una iglesia o vamos a estos puntos, como cuando nos encontramos con Nancy en cuando hacen me pueden colaborar los domingos, la misa Ujú. dominical o bueno, para mí, hay alguien que se puede llegar a ser más líder, pero también en eso, el hecho que nos estén dando una palabra diaria o nos estén dando información, lo vamos a replicar con más personas en Así nuestro es. diario vivir hacia los demás. Entonces, bendecido no solamente tú, sino por darnos a ti esa palabra, por darnos esos espacios, por darnos esas meditaciones y porque sigas creando más líderes en nuestro entorno. Gracias, Gracias, Genaro. Miguel Ángel. Gracias, gracias. Olga, ¿puedes conversar? Sí, sí Bueno, puede. llegué tarde, pero bueno, de lo que alcancé a escuchar me parece divino y espectacular.
cada una de sus aportes. Y creo que me quedo con lo último que dijo Miguel Ángel. Cada uno de ustedes como líderes, creo que cada uno para mí ha sido ese Jesús, Mm. ese que exactamente tiene a todos estos discípulos aquí, y que creo que cada uno de alguna u otra manera diferente hemos podido inspirar a otros, porque bueno, yo gracias a ustedes pues inspiro ahora me considero líder, no solamente pues líder de mi casa, como dijo también Betty, que tenía que empezar por uno, em, pero me considero líder pues por el grupo pequeño al que estoy guiando ahora, y la importancia de exactamente ver a Jesús como el principal maestro, pero viéndolos a través de cada uno de ustedes, porque la verdad es que esa frase que aprendí con ustedes, el Cristo en mí saluda y bendice el Cristo en ti, para mí ha sido muy potente, muy poderosa, mágica. Me abrió un universo de poder traer a Jesús a este diario vivir. Y el poder, a pesar de que no nos conozcamos físicamente, cómo podemos verdaderamente conectar y cómo verdaderamente podemos representar unos a otros, podemos representar a Jesús. Así que creo que me quedo con eso. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Déjame, que nos está cogiendo el tiempo, Miguel Ángel, déjame compartirles rapidito. Te doy la palabra ahora. Quiero compartirle algo más que tengo acá. No se me ha quedado nadie, ¿verdad? Porque es un resumen de lo que hablamos ahora mismo. Vamos a hacerlo rapidito. Dura como 5 minutos más o menos. Bien, entremos de lleno en esto. Hoy, en este análisis, vamos a examinar un modelo de liderazgo histórico que, independientemente de las creencias personales de cada quien, moldeó profundamente al mundo tal y como lo conocemos. Vamos a enfocarnos estrictamente en la estrategia, las raíces y los frutos del modelo de liderazgo de Jesús de Nazaret. Es un caso de estudio absolutamente fascinante sobre cómo se construye una influencia que perdura. Y la forma en que estructuró su impacto, bueno, tiene lecciones increíbles para cualquier persona en posiciones de liderazgo hoy en día. Para iniciar, planteemos una paradoja, una de esas preguntas que desafían toda la lógica convencional. ¿Cómo es posible lograr un impacto histórico masivo y perdurable en una mera fracción de vida? Estamos hablando de un periodo de ejecución pública sumamente breve, literalmente 3 años. Para entender cómo tan poco tiempo pudo tener semejante peso en la historia, necesitamos cambiar por completo nuestra perspectiva sobre lo que realmente significa prepararse para liderar. Y el famoso modelo del iceberg nos explica esto a la perfección. Piensen que lo que la historia ve, esos 3 años de ministerio público, es apenas el 10% de la ejecución. Pero, y aquí está el detalle clave, el 90% de la existencia de esta figura histórica se invirtió en una preparación completamente invisible. Fueron 30 años de labor silenciosa, de muchísima disciplina y de incubación. Este fundamento inquebrantable fue exactamente lo que permitió sostener el tremendo peso de ese 10% visible. Cero atajos. Pasemos a nuestra primera sección, el 90% oculto, las raíces formativas. La realidad del trabajo diario esconde lecciones invaluables. Fíjense que en el griego original a Jesús se le denomina tecton, y aunque casi siempre se traduce como carpintero, en el terreno rocoso del Medio Oriente del siglo I, eso significaba ser un artesano de la piedra y la construcción pesada. Imagínense el desgaste físico. Experimentar el sudor, negociar precios justos, lidiar con imprevistos, todo eso forjó el valor del esfuerzo puro en la vida real, mucho antes de atreverse a pedirle compromiso a los demás. Y ojo, que ese trabajo no ocurría en el vacío. Hubo entornos formativos súper específicos. Primero, Nazaret. Un pueblo pequeño, humilde y, para ser honestos, bastante despreciado por otras regiones. Crecer ahí implicaba navegar dinámicas de comunidad muy estrechas. Segundo, significaba conocer de primera mano la pobreza y la opresión del Imperio Romano, entender realmente las necesidades de la gente común. Y tercero, no todo era trabajo manual, también había un rigor intelectual tremendo. Hubo un estudio y debate profundo de la Torá y los profetas en la sinagoga local. Es decir, este liderazgo echó raíces justo en la intersección entre la lucha diaria más dura y el mayor rigor intelectual. Pero bueno, llega el momento de la transición. Vamos a la sección 2. 3 hitos de preparación, el paso a la acción.
Esta secuencia cronológica fue la plataforma de lanzamiento definitiva. Y no fue una serie de eventos aleatorios, fue un proceso sumamente estructurado. Todo arranca con la validación de la identidad en el bautismo. De ahí salta a una prueba extrema de carácter en el desierto. Luego viene una estrategia de equipo súper cuidadosa en una noche de aislamiento y culmina, ahora sí, en los 3 años de impacto masivo. Vamos a desglosar esto porque la secuencia lo es todo. El primer paso es el bautismo. Y el punto crucial aquí es la afirmación de la identidad. Antes de realizar una sola acción pública, antes de cualquier milagro o gran discurso, hay un sometimiento a un acto de humildad. Y se recibe una afirmación clarísima. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el liderazgo no arrancó desde esa necesidad neurótica de probarle algo al mundo. Se lideró desde un lugar de identidad segura y consolidada. Y vaya que eliminar la inseguridad personal es el requisito número 1 para liderar con integridad. Inmediatamente después, pasamos a la prueba de fuego del carácter. 40 días en el desierto. Las 3 tentaciones que ocurren ahí son en esencia las trampas clásicas del poder. Convertir piedras en pan. Bueno, esa es la tentación del atajo, de usar el poder para satisfacer una necesidad inmediata. Lanzarse del templo representa la vanidad, buscar el espectáculo vacío y la fama instantánea. Y los reinos del mundo es rechazar el control político absoluto si éste requiere comprometer los principios y saltarse el sacrificio. Superar todo esto fue lo que garantizó un carácter 100% incorruptible. Y justo antes de actuar, el último hito, el aislamiento estratégico. Este es un punto fascinante sobre la visión a largo plazo. Imagínense pasar una noche entera de contemplación, a solas, únicamente para elegir con mucho cuidado a un círculo íntimo de solo 12 discípulos. Aquí se entendió perfectamente que 3 años jamás iban a ser suficientes si no se preparaba un equipo capaz de continuar la obra. Definitivamente, la estrategia le ganó a la urgencia. Habiendo completado toda esta preparación, entramos por fin a la fase visible. Sección 3. El impacto de 3 años. Multiplicación sobre adición. El primer factor de esa efectividad es una claridad absoluta de propósito. Como ya se habían invertido 30 años sin prisa alguna por destacar, el resultado fue una madurez emocional a prueba de todo. Jamás hubo un intento de abarcarlo todo, ni de complacer a todas las facciones políticas o religiosas. Se tenía un conocimiento exacto del objetivo y de los tiempos. Es una lección magistral. Tener un enfoque absoluto requiere la valentía de decepcionar las expectativas equivocadas de las masas. Lo que nos lleva al concepto estratégico más poderoso de todo este modelo: multiplicación versus adición. Es súper común caer en la trampa de querer acumular seguidores, ¿no? Eso es sumar, tener multitudes masivas, pero totalmente pasivas y dependientes de una estructura. La estrategia aquí fue radicalmente opuesta. Consistió en implantar un mensaje transformador muy profundo en la mente y el corazón de un grupo reducido. Al invertir de lleno en esos 12, se garantizó que ellos pudieran multiplicar el impacto de manera exponencial. Un verdadero cambio de juego. Entonces, ¿cómo bajamos todo esto a la realidad? Sección 4. Liderazgo práctico para hoy, tendiendo puentes entre los siglos. Aquí tenemos 6 principios súper prácticos derivados directamente de este análisis. 1. La regla de Nazaret. Construyan primero su base invisible, no hay que apresurar la visibilidad. 2. La toalla sobre la corona. Liderar es servir, es facilitar el trabajo del equipo antes de buscar el beneficio propio. 3. Multiplicación sobre popularidad. Enfoquen su energía en formar profundamente a nuevos líderes en lugar de solo coleccionar seguidores. 4. Integridad vulnerable. Hoy no se buscan líderes perfectos, se busca gente auténtica que reconozca sus errores. 5. El arte de las parábolas, o lo que es lo mismo, simplificar ideas complejas con ejemplos de la vida real. Y 6. Empatía y periferia. Un liderazgo real construye puentes y escucha activamente a los que están marginados o piensan distinto. Para terminar, vale muchísimo la pena interiorizar esta reflexión. Vivimos en una cultura de lo instantáneo que prácticamente nos grita que busquemos el éxito y la visibilidad sin pasar por ningún proceso. Sin embargo, este análisis histórico nos plantea una verdad muy desafiante. El impacto verdaderamente duradero siempre será proporcional al tiempo que estemos dispuestos a invertir preparándonos en lo invisible. Viendo la magnitud de este legado, la pregunta final queda en el aire. ¿Estamos construyendo cimientos lo suficientemente profundos para sostener el impacto que queremos tener en el mundo? Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar. Ok, Miguel Ángel tiene 30 segundos. Hola, Genaro, que estaba diciendo que gracias a ustedes, a todas las historias que cuentan o a todas las cosas que nos dan, nos enseñan también las vivencias.
Por eso hace parte de nuestro legado cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues mira, realmente a mí siempre Jesús ha sido mi líder principal toda la vida. Estudiar el liderazgo de Jesús tiene un propósito directo para mí, para mejorar muchas cosas. Y como decía Vivian, en el proceso de trabajar esto me di cuenta de que sí, de que hemos seguido muchos de esos pasos que Jesús siguió. ¿Eh? Entonces es importante darse cuenta. Yo sé que todos ustedes de una forma u otra se han ido dando cuenta de que en su espacio, en su tiempo, han ido trabajando, trillando ese camino. Otra cosa que es importante recordar es la valentía de Jesús. Jesús a los 12 años ya se había aprendido la mayor parte de la Torá y se metía a discutir con los sacerdotes en el templo. Continuó su estudio y él tuvo la valentía de ver dónde estaban los fallos del judaísmo para trabajar desde el amor, porque eran todos aplicaban la ley como tal, los fariseos, ¿no? Entonces no había amor. Si una viuda se quedaba viuda y debía dinero, la pobre viuda se quedaba sin hijos, se quedaba sin nada, porque a ellos no le importaba, era que él iba a hacer las cosas. Entonces, realmente el hecho de que Jesús viene y se enfrenta a todas estas cosas nos enseñó una manera fabulosa de trabajar. El atraer esas 12 personas y como vemos, no como 12 personas con él en 3 años transformaron por completo la humanidad. Cambiaron el curso de la historia totalmente. Entonces, tenemos en la mano aquí un instrumento poderoso, fabuloso para nosotros seguir adelante y ser exitoso en cualquier empresa que tengamos, ya sea un negocio, ya sea un ministerio, lo que sea. Entonces, la otra cosa es que interesante recordar que cuando Eduardo mencionó de los milagros, me recordé que Jesús no tuvo pacientes. Él los sanaba y agarra y váyase por ahí. Entonces, una vez que nosotros como líder hemos preparado a un sucesor y sentimos que ya el tiempo llegó de dejar ese espacio, entonces ya nosotros podemos ponernos a un lado y que esa otra persona siga adelante. Y como les comenté la otra vez, sigan acompañándome en oración porque necesito que llegue una persona que tenga el deseo de ser líder para Unity, para el Ministerio de Unity Horizonte de Luz, porque realmente tengo que ir pensando ya en tener un sustituto. Por último, quiero darle las gracias infinitamente a todos ustedes que han estado acompañándome durante estos 7 años con estas conversaciones sanadoras y liberadoras. Tengo un proyecto que de todas formas quiero, con su permiso, involucrarlos. Ya le avisaré qué es lo que vamos a hacer y continuar adelante haciendo nuevas cosas, ¿verdad? Y una cosa importante que menciona aquí, que se hace mucho énfasis, es el asunto del liderazgo actual, de se busca la fama sin tener ninguna preparación. Hemos llegado a un extremo tal que las cosas que vemos en las redes no le hacemos caso, porque la mayoría no tienen fundamento. Entonces, ahora estamos viendo gente jóvenes con 25 o 30 años que tienen que estar todos los días en las redes y hacen barbaridades para tener esos puntos que hasta pierden la vida. Crean problemas grandísimos y entonces porque no tienen una fundación, no tienen una base de qué cosas pueden ellos agarrar para hacer un trabajo que sea mucho más productivo. Entonces, repito de nuevo, le doy las gracias, muchísimas gracias por este proyecto que se ha mantenido por 7 años. Se inició en la pandemia con mi compañero Juan Perea, cuando no conocíamos ni jota de cómo bregar con un Zoom, que nos juntábamos y teníamos que estarnos llamando, Juan, pues, abre tu Zoom a ver si esto se oye bien, mira cómo se oye para acá, y hasta que fuimos aprendiendo, ¿verdad? A manejar estos asuntos. Yo tengo la bendición de tener un hijo que es un pastor que se la sabe toda en esas áreas, y entonces él me ayuda mucho con la parte técnica. Entonces, este video se está grabando todo, lo vamos a conservar para enviárselo, para que yo sé que es importante que revise o que revisemos
los puntos estos de los pasos de liderazgo y sacarle provecho. Pues bien, ahora vamos a brindar. Yo tengo aquí una copa de cranberry porque no puedo tomar nada de alcohol por ahora. Así que salud, 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 larga vida y seguimos adelante con este proyecto de vida, disfrutando, aprendiendo y queriéndolo cada vez más. Muchísimas bendiciones, Shalom. muchas Salud. gracias. A ti, Shalom. Genaro, muchas gracias. Salud, Genaro. Salud, Gracias. Muchas Salud, mucha salud. salud, salud, salud. Genaro, shalom a ti. Ida. Paz en tu camino. Gracias, gracias, gracias. Entonces aquí quedamos y terminamos por hoy y continuamos próximamente. Ya será en una cuestión de 2 meses que tenga todo preparado que vamos a continuar con el otro proyecto. Lo avisan Bueno. entonces cuando volvemos a vernos. Seguro que sí. Bueno, pues. Buen viaje, que Entonces, disfruten salud para mucho. todos y nos vemos Mantengámonos en pronto. nuestros corazones, cada Hasta uno de luego. nosotros. Gracias, Bendiciones. gracias, gracias. Muchas Gracias por ese bendiciones. acompañamiento. Sí, Bye muchísimas bye. gracias. Ay, sí. Éxito. Bye, bye.